Saludos mi gente, quien les habla una vez más es Steven Verdeza y vamos a continuar con nuestra serie de tutoriales sobre Blender básico. En este caso vamos a trabajar materiales y como lo prometí de deuda, aquellos que han seguido mis videos, los que se vieron este video de creación de objetos con modelado poligonal, prometí que cuando explicara materiales iba a hacerlo con estos objetos que ya tenemos creado. Así que bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Sin embargo, bueno, vamos a echar este objeto un poquito por acá para igual explicarlo primeramente con una esfera, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, dato importante es que cuando trabajamos materiales, que por cierto, la ventana donde trabajamos materiales es esta, selecciono mi objeto y me bota este iconito de una bolita. Aquí se trabajan los materiales, ¿ok? Este objeto no trae ningún material, ¿vale? Y puedo darle aquí donde dice nuevo y vemos que ya me colocó un material básico de Blender, ¿ok? Y voy a explicar estos parámetros que son parámetros realmente simples. Hacer materiales realistas en Blender es muy fácil. Entonces, como primer parámetro, esto que se llama Base Color, y es que aquí le damos ahí y nos bota un prisma donde podremos cambiar el color de mi objeto, no sé, azul, rojo, etcétera, etcétera, y podremos cambiar entre la intensidad de ese color, si quiero que sea un rojo pastel o puro, o si quiero que sea un rojo claro, por decirlo así, o un rojo oscuro, ¿vale? Con la barra vertical que tenemos acá del lado derecho, ¿ok? Y entre otros parámetros acá como mover la saturación, el value, etcétera, etcétera, ¿ok? Dato muy importante, ¿listo? Pero miren que yo le estoy colocando color a mi objeto, ya tiene un material, pero no se visualiza acá. El dato importante aquí es que para trabajar materiales tenemos que irnos al modo materiales. ¿Dónde vamos a ese modo? Bueno, en esta tercera bolita que tenemos acá, irnos a modo materiales, ¿vale? O presionar Z e irnos a modo material. Aquí ya podemos, ya esto lo expliqué anteriormente, pero aquí cambiamos de modo, ¿no? Modo sólido, modo wireframe, modo material. ¿Ok? Dado muy importante. ¿Ok? Entonces, estando aquí ahora sí podemos cambiar el material y miren que ahora sí me va a mostrar en vivo y en directo el material que le estoy colocando a mi objeto, el color en este caso, ¿ok? Entonces eso como punto importante. Vámonos a las opciones que él trae y como les decía ahorita, hacer materiales geniales y realistas en Blender es muy fácil porque y algunos parámetros son bastante claros, como por ejemplo el metallic vendría siendo un material metálico. Pero primero vamos con esto que se llama Roughness. Roughness viene siendo en español el brillo y viene de manera predeterminada en 5. Y miren que como tal el objeto sí tiene un brillo, no un poquito, ¿cierto? Pero miren que si ese parámetro lo llevo a, no sé, a 0.89 y lo llevo hasta que llega a 1, se ve el objeto completamente mate. Lo que significa que aquí en Blender, si quiero que mi objeto vaya adquiriendo más brillo, tengo que más bien bajar ese parámetro. ¿Ok? Y miren que ya estoy en 0.0 y ya pues viene siendo un material totalmente brillante. Me está reflejando como unos árboles, un cielo, y es que el Blender trae de manera predeterminada como un material ambiental para poder visualizar bien los materiales. ¿Ok? Entonces miren, el roughness viene siendo la cantidad de, si quiero que sea muy brillante o un brillo satinado, lo puedo modificar de esa manera. Es realmente muy fácil. ¿Ok? Ya el otro parámetro que también hace parte de lo básico viene siendo el metálico, ¿no? Y es que si ese parámetro se lo subo, voy a tener la oportunidad de tener entonces un objeto metalizado, en este caso un metal, y que va muy ligado al brillo. Si ese brillo yo lo bajo, no sé, a 0, voy a poder obtener, no sé, un espejo ya, un material de espejo, ¿sí? Obviamente está rojo, pero miren que si lo pongo si lo pongo por ejemplo blanco, eso literal va a ser un vidrio, ¿ok? Obviamente está reflejando lo que les comentaba, ¿listo? Pero ya si muevo el brillo
ya voy a tener un metal, pero más satinado, no sé, con un aspecto diferente, depende de lo que yo quiera lograr. Hay muchos tipos de metales, ¿ok? Depende del objeto. Así que miren, es muy fácil lograr materiales realistas aquí en Blender. Otro parámetro importante y que de pronto no se va a notar mucho viene siendo este parámetro que está acá. Voy a bajarle el metalizado y miren que puedo lograr ya como tipo objeto brillo de porcelana, ok, no sé, para platos o algo parecido, o cerámica brillante, ok, es realmente chévere, ¿no? Sino que obviamente como lo tenía de un color, pues casi no se notaba, pero sí, ya cuando cambio de color ya, pues la propiedad es otra, ¿no? Incluso puedo llegar a material de plástico, ok, es muy sencillo. Dato importante y que de pronto no se va a notar mucho, gente que se llama especular. Este parámetro venía antes acá, no sé por qué lo separaron, ¿vale? Y es que también este vendría siendo como la intensidad del brillo, tanto que puede hacer que mi objeto se vea mate, si lo bajo a cero, ¿ok? Pero viene siendo como, esto viene siendo como Roughnecks, cómo se comporta el brillo, mate, satinado o muy brillante a modo de espejo. Esto viene siendo la cantidad, la intensidad de ese brillo. Miren que lo puse en 1, entonces ya tengo un brillo mucho más intenso de lo que ya él normalmente es. Así que un parámetro importante, porque a veces yo quiero que mi material sea brillante, pero quiero que sea un brillo muy sutil, o sea que casi no refleje tanto. Entonces miren que lo puedo lograr, ¿no? Que no sea tan intenso, tan salvaje, ¿ok? Entonces, repito, es muy fácil lograr materiales aquí en Blender, ¿ok? Dato muy importante. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo con los objetos que ya tenemos. Como les decía, lo prometí es deuda y se acuerdan cuando hicimos ese tablero de ajedrez. Bueno, vamos a y aquí explicar cosas que hacen parte de lo básico y que es importante, como por ejemplo un objeto que tenga diferentes materiales. Y es que, bueno, voy a ponerle aquí nuevo, ok, dato muy importante, yo recomiendo cambiar de color el nombre a los materiales. Voy a ponerle tablero. ¿Por qué? Porque a veces uno puede tener un archivo de muchos materiales, entonces uno puede buscarlo para ponérselo a otro objeto, porque eso también se puede hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tablero, y quiero que mi tablero, no sé, quiero que sea casi negro, ¿ok? Eh, y bueno, como pueden, si se acuerdan, en el tablero de ajedrez hicimos subdivisiones a base de poner cortes y demás, ¿verdad? Y si quiero que él tenga más ese aspecto de tablero, ya debería colocarle a cada cara, no sé, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos colocarle diferente material a un mismo objeto? Bueno, aquí en el más puedo asignarle otro material. Dato importante, puede ser un material nuevo o un material ya existente. En esa bolita me aparecen los materiales que yo ya tengo. En este caso nada más tengo 3 materiales. ¿Ok? Puede ser uno que ya existe, repito, o uno nuevo. En este caso vamos a sacar uno nuevo y a este le voy a poner, por ejemplo, no sé, blanco. Ok, listo. Y bueno, para ponerle diferente material a un objeto, en este caso sería irme a modo edición y seleccionar las caras que quiero que tengan diferente material. Como en este caso, las que estoy seleccionando, que es las que voy justamente a pintarles de color blanco. ¿Okay? Aquí rápidamente. Y listo. Una vez las tenga seleccionadas, entonces simplemente sería seleccionar el material, tener seleccionadas las caras y luego darle donde dice asignar. Y ahí está. Ahora sí tenemos nuestro tablerito de ajedrez. Ya fue modelado. Le he colocado las subdivisiones para cada cara. Pero lo que le iba a completar era ponerle que material. Ya de pronto puedo optar porque quiero que sea un tablero de ajedrez brillante. ¿Okay? Y también quiero que las blancas
también sean brillantes, entonces pues le bajo el parámetro a 0 y ahí está. Ok, miren, espectacular. Ok, los objetos son un complemento, son su modelado, pero también su material. Ok, dato súper importante en Blender. Ok, en este caso la mesita, vale fácil, no sé, quiero que sea una mesa roja. Repito, si quiero ponerle un material que ya existe, incluso puedo cambiárselo aquí. Quiero que sea, por ejemplo, bueno, justamente ese otro era rojo. Vamos a ponerlo azul, por ejemplo. Ahí está, y quiero que sea, entonces, o no, que mejor rojo, o no, que mejor azul. Ok, puedo tomar materiales que ya existen. No tengo que siempre crear un material nuevo. ¿Vale? Dato importante. No sé, supongamos que quiero que las patas sean blancas. Entonces quiero activar rayos X para poder seleccionar sus caras. Ok, y vamos a darle en el mapa para ponerle, ok, blanco, y una vez tenga seleccionado las caras y el material le doy a asignar, repito, y ahí está, ahí tenemos ya nuestra mesa azul y blanco, ok, con nuestro queridísimo tablero de ajedrez. Ok, vamos a dejar el sofá para cuando expliquemos texturizado. Ok, y vamos a explicar, por ejemplo, el del televisor. Miren, un televisor que hicimos aquella vez, simple, ¿no? Es un objeto bastante básico, fácil de hacer, ¿ok? Pero el que le va a dar a su realismo va a ser su material. Entonces vamos a ponerle acá, vamos a ponerle uno ya existente, el del tablero negro, ¿ok? Pero bueno, no quiero que sea negro sino gris, quiero que tenga los bordes grises. Entonces, otro dato súper chévere es que yo puedo sacarle una copia de ese material, dándole en el icono de hojitas, y miren, le puso tablero 001. Está tablero el que ya existe y tablero 001, lo cual que si quiero le cambio el nombre, no sé, vamos a ponerle marco TV, ok, le marco el TV. Entonces quiero que ese marco del TV sea más como tipo casi blanco, que sea metalizado, ok, 100% y el roughness en 0. Pero ahora sí quiero que en la parte de adentro, la cara donde sale la imagen, en este caso no vamos a poner ninguna imagen, si quiero que sea negra, entonces le asigno el material negro. Ahí tenemos un objeto simple, miren, básico, que hicimos en su momento, pero que lo que le va a dar su realismo va a ser el material. Entonces, lógicamente está acompañado del modificador bevel. Miren que si se lo quito va a quedar súper cuadrado, no va a quedar tan realista. Entonces miren, con bevel ya queda mucho mejor. Entonces los objetos son un complemento de su modelado, de utilizar modificadores, de colocarle material. ¿Ok? Entonces, rápidamente, material de nevera, que es algo que a mis estudiantes les cuesta mucho, no sé por qué, porque básicamente se trata de, a ver, elegir un color, de mover el roughness un poco, vamos a ponerle 0.3, ¿verdad? A ver, y vamos a ponerle un poco de metalizado, vamos a ponerle mejor el parámetro en 0.2, ¿okay? Y miren, si ven, miren como material de esos de nevera que tiene un reflejo muy interesante. Vamos a ponérselo a todo. Por eso la importancia de ponerle nombre, porque como les decía, se pueden acumular aquí 1000 materiales sencillamente, ¿no? Entonces para uno encontrarlo, complicado, ¿verdad? Entonces miren cómo una nevera, que también fue modelada de manera muy simple, para los que no se han visto esa sesión, búsquenla, ok, modelado poligonal parte 1, y miren, aquí pudimos lograr un material, puede ser un poquito más metalizado, y miren, creo que se va a ver mucho mejor también. Podemos seguir moviendo el parámetro del roughness, el brillo, y miren, bueno, ya obviamente eso depende de la nevera, ¿verdad? Pero más o menos este es el que se puede lograr, y podemos lograr que mi nevera se vea súper realista, ¿ok? Entonces, esto como punto básico de materiales. Repito, lograr materiales geniales en Blender es muy, pero que muy fácil. ¿Ok?
Y bueno, para hallar o para crear materiales un poco más avanzados que a mi parecer siguen siendo parámetros básicos, vamos a explicar lo siguiente. ¿Ok? Aquí me voy a adelantar un poquito a contenido que no he dado, así que de pronto los que sigan la misma línea puede que haya ahí un poco de interferencia. Los que ya sepan, pues bueno, va a ser muy útil. Y es que voy a explicar otros tipos de materiales, como por ejemplo material de vidrio o por ejemplo material de luz LED, ¿vale? Que son materiales básicos pero que son muy útiles, ¿ok? Entonces, sucede que sí, nosotros podemos quizás lograr un material, por ejemplo, de vidrio relativamente bueno con con los parámetros de acá. Y es que tenemos un parámetro, por ejemplo, que se llama alfa. Y alfa traducción es transparencia. ¿Ok? Miren, está haciendo ahí como que mío que se vea transparente, aunque se va a ver muy tipo Gasparín. Voy a ponerle a ponerle mucho brillo y voy a ponerle un poquito de metalizado. Quizás para tratar de lograr que se vea un poco como un vidrio. Y miren, ahí lo logré más o menos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a sacarle una copia para un ejemplo espectacular que voy a hacer. ¿Ok? Y es que ahí logré un poco con esas herramientas, ¿verdad? Pero con estos parámetros de acá. Pero tenemos materiales ya predeterminados que Blender trae. ¿Dónde están? Aquí donde dice Surface. Y es que miren que todos los materiales se llaman Príncipe BSDF. Es como se llama el material aquí en Blender. Así como en otros programas se llamaba, no sé, en Trimax Standard, en Maya Lambert. Aquí se llama así. Pero nosotros podemos encontrar aquí otros tipos de material. Por ejemplo, material para cabello, un material brillante que tiene otros parámetros, material Toon, tipo efecto película de 3D pero con aspecto 2D. Y por ejemplo, este material que se llama como glass, traducción vidrio. ¿Ok? Y, bueno, voy a sacarle una copia primero, ¿no? No quiero que me arruine el anterior. El anterior, ¿ok? Ahí le saco una copia y vamos a cambiar el tipo de material. Vamos a ponerle Clash. Y bueno, dato importante es que obviamente ese Clash no tiene mucho aspecto de vidrio. Se ve más como si fuese un metal. ¿Vale? Y es que mi gente, dato importante es que los materiales aquí en Blender yo puedo verlos, algunos los puedo visualizar muy bien aquí en modo material. Pero realmente hay materiales como por ejemplo el del vidrio y el de luz LED que voy a explicar ahora, no se ven o no se visualizan correctamente, sino es en modo render, en modo renderizado, ¿ok? En modo ya para ver cómo se va a ver el final, la imagen final, ¿ok? Y miren que cuando me voy para acá, pues me va a salir todo negro, oscuro, y es porque se ve así, porque no tengo ninguna luz puesta, ¿ok? Voy a colocar, repito, me voy a ir a avanzar un poquito. Próxima sesión vamos con luces. Okay, vamos a colocar por aquí una luz de punto. Ok. Y vamos a iluminar un poco. Bueno, vamos a acercarme. Creo que me alejé demasiado en cuanto a mi objeto. No, lo que voy a hacer es. Mejor lo levanto un poco y voy a ponerle un poquito más de intensidad. ¿Okay? Aquí me estoy adelantando a contenido que viene más adelante, ¿no? Pero muy importante en material es esto. ¿Ok? Y es que, bueno, miren, estoy en modo render, pero miren que de todas maneras no me lo está mostrando tan genial como lo prometí. ¿Okay? No, y es que en este icono de esta camarita podemos cambiar el tipo, el motor de renderizado, o sea, el procesamiento de la imagen. Y Blender trae dos modos, dos motores de render, en este caso Eevee. Eevee es un motor de render que a veces es más como tipo cartoon y con una configuración avanzada podemos llegar a un nivel bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, si activo este parámetro que se llama Ray Tracing, ya de pronto va a darme un poquito más de realismo en la escena. ¿Okay? Pero no deja de ser un motor más ligado a lo infantil, a lo cartoon. Es mi apreciación personal, pues, ¿vale? Sí, porque capaz que alguien diga que no, que se puede lograr. Y sí, yo he logrado cosas realistas con Eevee. ¿Ok? Sin embargo, miren que cuando me cambio para Cycles, ya, miren, la escena se ve más realista, ¿verdad? Ya se ve más profunda, ¿ok? Y miren que en este caso
ya la visualización de los materiales, obviamente cercanos a la luz, ¿verdad? Y miren que ese televisor ya no se ve muy realista, porque, repito, todo es un complemento. La luz, los, repito, los materiales, el modelado del objeto, todo es un complemento. Nada es así como así, ¿ok? Entonces miren que voy a poner esta luz para acá, entonces miren que obviamente la nevera ya se va a ver mucho más detallada porque pues tiene una luz cerca, ¿no? Entonces, obviamente depende del tipo de luz, esto se va a comportar diferente. ¿Listo? Entonces miren que estando aquí en este motor de render Cyclops, miren cómo se ve el vidrio, espectacular. Y miren ese otro vídeo que hicimos ahorita, miren cómo se ve, no se ve tan genial, se ve bastante básico. ¿Okay? Entonces lo que quiero explicar es que hay algunos materiales que solamente se van a visualizar bien estando en modo renderizado, en modo render, en modo material de pronto no. Entonces miren ese vidrio, el otro se veía espectacular en modo material, pero realmente la calidad final es esta. Y miren cómo se ve ese vidrio de realista. Claro, cabe destacar que el vidrio es un complemento de lo que tiene alrededor, ¿no? De lo que está arriba, abajo. Y obviamente en este caso en modo render no me muestra ese ambiente que me refleja en materiales, ¿sí? Aquí sí me muestra realmente que no hay ningún material de ambiente alrededor, entonces por eso se ve solamente de blanco y negro. Si yo lo cambio, sí se va a ver mucho más completo. ¿Okay? Entonces miren, otro material genial, solamente cambiando el parámetro de Glass. Y bueno, me olvidé de su configuración. Aquí podemos cambiar la refracción, la manera en que refleja los objetos a través de él. Miren, obviamente aquí lo bajé mucho. Y bueno, es mejor dejarlo en un parámetro al que ya tiene, parecido, ¿no? Y el roughness, aquí en este caso no es brillo. Aquí en este caso el roughness viene siendo, si quiero que ese vidrio sea como un vidrio más difuminado, si ven como medio satinado, vale, o si está en cero va a ser un vidrio transparente, pero si no va a ser un vidrio que está como que se difumina, como que está medio satinado. Esos vidrios son geniales y se demoran bastante renderizando porque tiene que procesar bastante. ¿Okay? Entonces miren, material de vidrio espectacular y fácil de hacer y de configurar. ¿Ok? Y vamos al último material que también para mí hace parte de lo básico y es este, ¿no? Vamos a, en este caso, saben, voy a crear un cubo por acá. Bueno, voy a irme a materiales para trabajar más rápido. ¿Ok? Bueno, sólido mejor. Vamos a colocar un cubo aquí rápidamente. ¿Está? Como si esto fuese una habitación, una casa, qué sé yo, etcétera, etcétera. Vamos a borrar esa cara. Listo. Ya vamos a irme a modo renderizado. Y voy a borrar esas luces, ¿saben? Quiero que sea completamente oscuro. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo ponemos un material LED aquí? Bueno, vamos a poner un par de esferas y vamos a simular que estos son unos foquitos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo espectacular de Blender? Que luz LED sí es un material que influencia el entorno. En otros programas no, en otros programas solamente era una simulación. Aquí sí lo hace de verdad. Eso es genial. Y bueno, ¿cómo es? Material nuevo, ok, Surface, y vamos a buscar uno que se llama emisión, que básicamente que emite luz. En su configuración simplemente le sube el parámetro de Strength y entre más se lo suba, más va a iluminar, en este caso, esta mini escena que hice acá, ¿verdad? O sea, el material de luz LED aquí en Blender sí tiene función de iluminar. No era como otros programas, que repito, era una simulación, ¿ok? Entonces miren que voy a, por ejemplo, a poner esta bolita por acá. Voy a clonar la otra bolita por aquí. Y bueno, lo que quiero hacer es que voy a sacarle un clon al material LED. Este le voy a llamar LED azul. Y voy a ponerle de que sea un LED azul. Miren. O sea, funciona como una luz. Es espectacular. Y a este otro le voy a poner, no sé, LED rojo. Ok. Y miren, ahí está. Tenemos dos materiales de LED, pero que realmente
están iluminando mi entorno. Y eso es espectacular. Y obviamente si yo lo tengo cerca de un objeto, va a iluminar cerca de ese objeto todo lo que tenga ahí cercano de manera bien profunda. Ok, miren, es genial. Lo que significa es, por ejemplo, ya me voy avanzado, si es una escena animada donde un personaje no se agarra un aro de luz, realmente su cara, lo que está alrededor de ese objeto se va a iluminar. Es genial esos materiales. Dato muy importante que si de pronto alguien dice, vale, a mí no se me ve así como se ve acá, es que de pronto lo está visualizando con el motor de render Eevee. Y en Eevee no se muestra bien, ¿vale? En Eevee sí parece más como una simulación. En Eevee también se puede lograr que influya en base a parámetros. Esto es algo para más adelante, pero miren que cuando lo paso a Cycles sí me va a botar o sí me va a mostrar el funcionamiento, la calidad real de ese material. ¿Ok? ¿Ok? Así que, bueno, mi gente, todo por este video. Espero que les haya gustado, que haya sido provechoso. Si tienen dudas de cómo lograr un material específico, no duden en comentarle. Activen campanita para los próximos videos y suscríbanse para más contenido. Un abrazo. Chao, chao.